En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 12 de septiembre del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el de San Lucas. Estamos en el capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando concluyó Jesús su discurso al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano. Porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si les digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; y a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un gran ejemplo, hermanos y hermanas, de fe de este oficial romano. Como dice la doctrina católica, que en el catecismo de la iglesia dice que en el numeral 150, que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios y al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Lo pueden buscar en el catecismo, en el numeral 150. También la palabra de Benedicto, cuando él era papa, ejercía el papado, él decía que nuestro tiempo requiere cristianos que crezcan en la fe, gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y sobre todo con los sacramentos. Él decía: personas que sean casi un libro abierto, que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu. O sea, una persona bien instruida que también pueda enseñarle a otros el verdadero camino. Algo que tenemos que saber, hermanos y hermanas, es que el centurión romano no conocía a Jesús en persona, pero había escuchado que hacía milagros. Solo esto bastó para generarle una gran fe en el poder y en las palabras de Jesucristo. Y el milagro, como dice, se hizo. La pregunta podría ser: ¿y nosotros conocemos a Jesús como lo conocía este centurión? ¿Creemos verdaderamente en Él, que Él nos puede ayudar a fortalecer nuestra conversión, nuestra fe? El relato del Evangelio que acabamos de proclamar
nos ofrece diversas enseñanzas. Lo que tenemos que hacer es entrarnos, hermanos y hermanas, en el amor del centurión por su siervo enfermo, que lo lleva a interceder o a abogar ante Jesús. Si vemos bien entonces que él no hace alarde de la superioridad de su cargo, es más, invierte todo el tiempo que tiene, el tiempo necesario, la energía, los recursos con que cuenta, ocupándose de salvar la vida a este servidor suyo. Además, nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros sobre la sensibilidad que muchas veces se ha perdido en nosotros, que debemos de desarrollarla para poder ayudar también a otras personas. Esto también nos deja claro a nosotros la fuerza que tiene también la intercesión cuando se realiza verdaderamente con esa gran fe en Jesucristo. Otra interrogante podría ser: ¿cuántas veces intercedemos nosotros por los demás, por nuestros amigos, por nuestros parientes, por nuestros compañeros de trabajo? Ni siquiera quizás por los miembros de nuestra comunidad. Quizás nos gana más la indiferencia y la falta de por qué no creemos que las cosas pueden cambiar o mejorar. Hermanos y hermanas, la convicción de este extranjero, sabiendo que puede hacer algo por su siervo, se gana también la alabanza de Jesús. Por lo tanto, se convierte en una lección para nosotros como cristianos, y especialmente para esta sociedad donde todo se relativiza, incluida hasta la fe. El creyente ha de apoyarse no solo en la fe en Dios, sino en la fe en sí mismo y en la humanidad. La invitación para nosotros debe ser interceder con fe por aquellas personas que más lo necesitan, que no tiene quien ruegue por ellos. Por eso dice el Evangelio: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Hoy entonces nos enfrentamos a una pregunta muy, pero muy interesante. ¿Por qué razón el centurión del Evangelio no fue personalmente a encontrar a Jesús? Y en cambio envió por delante a algunos notables, dice el Evangelio, de los judíos, por la petición de que fuese a salvar a su criado. El mismo centurión responde por nosotros en el pasaje de este trozo del Evangelio. Él dice: Señor, ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Bellas palabras. Aquel centurión poseía la virtud de la fe al creer que Jesús podía hacer el milagro, si así lo quería con solo su divina voluntad. Hermanos y hermanas, la fe le hacía creer que prescindiendo de allá donde Jesús pudiera hallarse, él podría sanar al criado enfermo. Aquel centurión estaba muy convencido de que ninguna distancia podría impedir o detener a Jesucristo si quería llevar a buen término su trabajo de salvación. Nosotros también, hermanos y hermanas, estamos llamados a tener la amistad o la misma fe de este centurión en nuestras vidas. Hay ocasiones en que podemos ser tentados a creer que Jesús está lejos y que no escucha nuestras plegarias. Sin embargo, la fe ilumina nuestras mentes
y nuestros corazones, haciéndonos creer que Jesús está siempre cerca para ayudarnos. De hecho, la presencia sanadora de Jesús en la Eucaristía ha de ser también nuestro recordatorio permanentemente de que Jesús está siempre cerca de nosotros. O como lo decía San Agustín, él decía que lo que vemos es el pan y el cáliz. Eso es lo que tus ojos te señalan, pero lo que tu fe te obliga a aceptar es que el pan, oiga bien, es el cuerpo de Jesucristo y que el cáliz en él se encuentra la sangre de Jesucristo. Y es verdad, la fe ilumina nuestras mentes para hacernos ver la presencia de Jesús en medio de nosotros, hermanos y hermanas. Y como aquel centurión diremos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.